Muy buenos días. Este Esdras ya es como uno de nosotros, ¿verdad? Está siendo casi como un amigo. Seguimos analizando este libro apasionante de el pueblo de Israel y de su historia, de cómo Dios va obrando a través de ellos. Y llegamos al capítulo 5 y vemos claramente que hay cosas que no se dicen, y por eso hemos tenido que hacer estas tres lecturas para entender un poco el contexto de lo que está hablando aquí Esdras. Esdras, recordemos que no está en ese momento en Israel, no está en Judá, en ese momento. Él ha recopilado toda la información que había acerca de estos años, desde que Ciro dictó el decreto para que el pueblo regresara. Esdras viene en un periodo posterior, con más gente, a poblar la tierra que Dios les había dado. En estos momentos en que estamos aquí, vemos dos partes en este capítulo, claramente. Una hasta el versículo 5 y otra desde el versículo 6, que es la carta que envían estos hombres que van a interpelar al pueblo para ver qué están haciendo, ¿verdad? Vemos claramente dos partes y nos vamos a situar principalmente en la primera parte, en los 5 primeros versículos. La segunda parte, que es la carta, es la que narra un poco lo que ante la interpelación de estos hombres que vienen a preguntarle al pueblo qué estaban haciendo, a los ancianos. Ellos les relatan toda la historia que nosotros ya hemos visto en los primeros 4 capítulos. Por lo tanto, es redundar un poco en la historia que ya conocemos. No vamos a gastar tiempo en esto, sí lo haremos entre semana, el miércoles, en el estudio bíblico, donde sí podemos sacar más detalles acerca de lo que relatan estos hombres en esta carta que envían, ya no a Ciro, como habéis podido ver, sino a otro rey, a Darío. Y decimos, ¿por qué a Darío? Porque han pasado muchos años. Podemos ver desde que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 586 aproximadamente antes de Cristo. Luego regresan en el 539, aproximadamente unos 60, 50 y pico de años después. 2 años, un año después comienza la reconstrucción del templo y 2 años después el templo se detiene. Han reconstruido el altar y han puesto los cimientos. Esto lo vimos en el capítulo 4. Y vienen los samaritanos, el reino del norte, y les detienen. Les dicen, ¿por qué estáis haciendo esto? Envían la orden de detenerles y ellos detienen la construcción. Bajo Zorobabel, que era el gobernador, y Josué, que era el sumo sacerdote, estos 50.000 judíos que habían regresado en ese año, aproximadamente 538, después de 2 años se detiene la obra. Y el pueblo comienza en un periodo de decadencia espiritual. Y a veces nosotros podemos pensar que hay momentos en que Dios detiene su obra, no solamente en nosotros, sino también en su iglesia, en su comunidad. Podemos ver periodos así donde no vemos construcción, no vemos crecimiento, no vemos que Dios esté actuando. Y este periodo es el que está viviendo el pueblo de Israel en este momento. Podemos decir que es como una depresión espiritual que están pasando. Por eso el título que decía Ricardo de este mensaje de hoy es un Dios que construye, pero que construye por el poder de su palabra. Lo que Dios les enseña aquí es que no va a ser por su fuerza, no va a ser por sus recursos, no va a ser por lo que tienen a mano, sino que va a ser por el poder de la palabra de Dios. Es Dios el que actúa por su palabra, es un Dios creador, y esa creación Dios siempre la hace por su palabra. Desde que Dios creó el universo, su palabra es palabra creadora. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros también, que la palabra de Dios no es simplemente una instrucción para nuestras vidas, una guía, sino que es poderosa para construir nuestras vidas. Nuestras vidas se construyen en Dios solamente a través de su palabra. Es por el poder del Espíritu Santo que obra a través de su palabra que Dios puede construir
o reconstruir vidas que están destruidas. Hemos visto muchas veces personas que no tenían ningún aliciente en sus vidas y cómo el conocer a Cristo ha cambiado por completo su manera de ser, de pensar, de vivir, porque Dios ha comenzado a construir en ellos. El único que construye es Dios y lo hace siempre por su palabra. Por eso ahora estamos en el año 520 a.C. Han pasado 16 años desde que se detuvo la construcción. 16 años, donde el pueblo no ha hecho nada. No se ha dedicado a seguir la obra del templo. No ha hecho podemos decir, ningún ejercicio espiritual dentro del templo. El templo, recordemos que es el significado de la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios no ha establecido aún su presencia en medio del pueblo porque el templo aún no está construido. Y es Dios el que tiene que obrar a través de su palabra para que esto cambie. Y en primer lugar vemos la providencia de Dios. En el versículo 1 de Esdras vemos que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Fijémonos porque es muy importante este versículo. Este versículo es la clave, podemos decir, del cambio que se produce en la vida de estos judíos que lo habían dejado todo para volver a tener una nueva relación con Dios, pero que sus vidas se habían estancado. Y entonces dice que profetizaron Ageo y Zacarías. Y por eso hemos leído en Ageo y Zacarías, porque es importante lo que estos dos profetas están diciendo y nos llevan a considerar muchos aspectos importantes también para nuestras vidas. Nos prepara aquí Esdras para ver cómo la reconstrucción del templo prefigura a la obra de Cristo. Es una prefiguración de lo que Cristo va a hacer. Si vamos a Juan capítulo 2, versículos 19 y 21, que podemos leer también todos juntos, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo, cuando les habla de este templo que estaban ellos edificando, ya había sido edificado en la época de Jesús, les dice: derribad este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Por qué les dice Jesús esto? ¿Por qué? Porque lo que Zacarías y Ageo habían profetizado no solamente era la reconstrucción de este templo físico, sino prefiguraban la llegada de la verdadera presencia de Dios en las personas, que iba a ser a través de Jesucristo. El templo físico que construyeron después de muchos años los judíos al regresar del cautiverio era simplemente un símbolo de la presencia de Dios, pero esa presencia de Dios iba a ser efectiva y real en la vida de las personas cuando Jesucristo viniera a este mundo. Y Jesucristo le dice: yo estoy hablando de mi cuerpo, no estoy hablando de estas piedras, estoy hablando de mí. Si vosotros lo destruís, yo os digo que en 3 días yo lo reedificaré. Hablaba de su resurrección, ¿verdad? Estaba hablando de que Él iba a volver a vivir y que esa vida Él la podía luego transmitir a todos los que creían en Él. Pero cuando vemos que aquí dice los profetas profetizaron a Ageo y Zacarías, dice en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. No eran personas que venían en su propio nombre, sino que venían en el nombre de Dios. Y esta es la característica fundamental del verdadero profeta. No habla por sí mismo, sino que habla en el nombre de Dios. Por eso cuando incluso hoy profetizamos, profetizar es proclamar la palabra de Dios, no es adivinar el futuro. Cuando profetizamos, como estamos haciendo hoy, es decir, proclamar lo que Dios dice, tenemos que decir lo que Dios dice, no lo que yo digo. Es lo que la palabra de Dios ya nos ha dicho, es Dios quien habla a través de su palabra. Y ese es el mensaje que queremos transmitir también hoy. Es un mensaje que viene de parte de Dios. Entonces profetizaron ellos en el nombre del Dios de Israel, y fijaros qué dice, no solo en el nombre del Dios de Israel, sino que estaba sobre ellos. Ellos no solamente iban con la autoridad de Dios,
que es en el nombre del Dios de Israel, sino que lo hacían porque Dios les había ungido. Dios estaba sobre ellos. Tenían la unción de Dios, tenían la autorización de Dios para dar esta palabra que Dios les había enviado a dar al pueblo. Ambos son contemporáneos, Ageo y Zacarías, a esta situación que está viviendo el pueblo. Y a ambos, en diferentes maneras y con diferentes mensajes, Dios los usa con un mismo fin, con un mismo propósito. ¿Y cuál era ese propósito? ¿Cuál era ese propósito? La presencia de Dios nuevamente en medio de ellos. El propósito era transmitirles que ellos estaban alejados de Dios y que debían regresar a Dios. Cuando habla de profetizar, dice y profetizaron, es hablar bajo inspiración divina. Es más que proclamar la palabra, sino que ese momento era Dios quien les inspiraba a dar esa palabra. No tenían la revelación, no tenían la Biblia aún. Era Dios quien les inspiraba para dar el mensaje que Dios quería dar, no el que ellos querían dar. Y sugiere no solo autoridad, sino también proximidad. Era una palabra que no era una palabra desde una posición alta a una posición baja, sino una posición cercana. Decir como un consejo, como una advertencia, pero cercana, de proximidad, pero también seguramente, absolutamente de parte de Dios. Vamos a analizar rápidamente cuál es el mensaje de Ageo. El libro de Ageo es muy corto, tiene 2 capítulos. Va a ser muy rápido, pero no lo vamos a analizar, lógicamente, solo algunos puntos. ¿Cuáles son algunas profecías claves de Ageo? Ageo está diciendo, en primer lugar, llamando al arrepentimiento y a ordenar las prioridades del pueblo. El pueblo que había cambiado, las prioridades. Y muchas veces a nosotros también nos puede pasar, cambiar las prioridades, ¿verdad? Tenemos como prioridad a veces, en este tiempo, es la familia, porque hay un problema familiar y la familia es mi prioridad. O la economía, tengo que solucionar la economía. ¿Por qué? Porque tengo un problema económico y la prioridad mía es la economía. O la salud, tengo un problema de salud, priorizo la salud. Aquí Ageo le está diciendo al pueblo, todas esas prioridades no sirven delante de Dios. Habéis cambiado las prioridades. Habéis puesto a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar, cuando Dios tiene que ser el primero. Por ejemplo, les dice, el pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este era el pensamiento de ellos. No es el momento. Vamos a dedicarnos a otras cosas. Como se nos han opuesto, no tenemos el decreto legal para edificar la casa. Ellos habían escuchado el decreto legal, pero no habían escuchado de parte de Dios si tenían que detener o no. Y eso les había hecho cambiar sus prioridades. Y muchas veces nosotros escuchamos voces que nos hacen cambiar las prioridades, sin escuchar a Dios en primer lugar. Y Dios es el que nos tiene que decir y mantener en nuestras prioridades. En segundo lugar, por ejemplo, les dice, a través de este pensamiento que ellos tenían, considerad vuestros caminos, recapacitar, no estáis haciéndolo bien, habéis cambiado vuestras prioridades y tenéis que considerar cuál es el camino que estáis llevando. Y qué útil también es para cada una de nuestras vidas esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que reconsiderar lo que estamos haciendo? Porque quizás nos estamos equivocando, no solo en nuestras prioridades, sino también en nuestras decisiones. Pero vemos que la palabra de Ageo produce un impacto tremendo delante del pueblo y en el pueblo. Este mensaje motivó a Zorobabel, a Josué y al pueblo a obedecer y a comenzar la reconstrucción del templo. Dios atacó de lleno el problema de la comodidad que ellos tenían y el conformismo que ellos tenían, dedicando prioritariamente su tiempo, sus recursos a sus propias casas, en lugar de dedicar su tiempo, sus recursos a Dios y a su templo. Y esto nos puede pasar a nosotros. A veces nos preguntamos por qué no avanza la obra, por qué está detenida la obra, por qué Dios no actúa más en mi vida, por qué Dios no avanza más en la iglesia. Debemos analizar nuestras prioridades
como Dios le mandó también al pueblo aquí. Pero no solo se queda en esta advertencia a Ageo, sino que Dios le dice que le haga una promesa, y la promesa es de su presencia en medio de ellos. Fijaros que les dice: esforzaos Zorobabel, esforzaos Josué, esforzaos pueblo todo de la tierra, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En Ageo 2:4. Ageo les está diciendo al pueblo: tenéis que cambiar vuestras prioridades, pero yo voy a estar con vosotros, dice Dios. No vas a estar solos en esta tarea. Y muchas veces a nosotros nos sucede que el querer cambiar nuestras prioridades nos parece algo muy tremendo, donde debemos esforzarnos mucho, donde es casi imposible humanamente realizar ese cambio. Pero Dios dice: yo estoy contigo. Si tú decides hacer el cambio y ponerme a mí en primer lugar, yo estaré contigo. No estarás solo. Yo ordenaré tu casa. Yo ordenaré tu economía. Yo ordenaré tu salud si es necesario. Pero lo primero que tienes que hacer es querer cambiar. Y yo estaré contigo para producir este cambio. No es por nuestros recursos, decíamos, es por la palabra de Dios. Es Dios quien actúa cuando hay una decisión en nosotros de verdaderamente volver a Dios y querer cambiar, como lo está haciendo el pueblo aquí. Pero por último dice, además dice Ageo, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Fijaros cuál es la palabra de Dios. Les dice: vosotros estáis equivocados, estáis yendo por malos caminos, no me estáis dedicando el primer lugar. Si decidís cambiar, yo estaré con vosotros. Pero no solo os digo esto, sino que lo que vosotros pensáis que es bueno ahora, será tremendamente superior lo que será después. ¿Y a qué se refería Ageo con esto? Se estaba refiriendo no al templo de piedra, sino a Jesucristo, a lo que hemos leído antes en Juan. La gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Jesucristo lo que iba a hacer, iba a traer la presencia de Dios a este mundo, y cuando Juan, el mismo que escribe estas palabras, ve a Jesús, le dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo estaba hecho hombre en medio nuestro. Esa era la gloria postrera. Dios había descendido en la persona de Jesucristo para que todo aquel que vea a Jesucristo pueda ver al Padre. Ya no era un templo hecho de piedras, sino que era Dios mismo caminando por este mundo. Un Dios que había venido a rescatar al pueblo, a su pueblo, a todos aquellos que le iban a creer en Él, de esa esclavitud y de ese desorden espiritual en el que vivían. Y Jesús lo ha hecho y lo sigue haciendo hoy en día. Y termina Ageo con promesas tremendas, pero no vamos a seguir por amor al tiempo. Ageo nos enseña entonces que el obedecer a la palabra de Dios, el obedecer al mensaje de Dios en momentos de debilidad espiritual, en momentos de depresión espiritual, en momentos de que nuestras prioridades han sido cambiadas por diferentes motivos, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Y si en estos momentos tú estás pasando por una situación similar, Dios está dispuesto a ayudar, Dios está dispuesto a reconstruir, Dios está dispuesto siempre a construir en nuestras vidas, y lo hace siempre por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Pero ¿cuál es el mensaje de Zacarías? Zacarías es mucho más extenso. Zacarías se extiende en muchos más capítulos y está basado en simbolismos. Tiene muchas visiones Zacarías, y esas visiones son símbolos de lo que Dios le quiere decir. Una de ellas la hemos leído ya en ese capítulo 1. Pero lo que Zacarías principalmente está haciendo también llamando al arrepentimiento del pueblo. Recordemos que están los dos en la misma época, hablando al pueblo. Y Zacarías también habla al pueblo y les dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Por ejemplo, en Zacarías 1:3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios es un Dios que siempre abre los brazos, siempre está dispuesto a recibirnos, pero espera que nosotros también queramos hacerlo. Y en estas visiones de restauración y protección divina que Zacarías está recibiendo de parte de Dios, hay varias visiones. Por ejemplo, la visión del hombre con el cordel de medir, que está en el capítulo 2, luego lo podéis leer en vuestras casas.
esta visión que habla a Zacarías, Dios a través de ello, Dios le promete que Jerusalén va a ser reconstruida. Y Zacarías le pregunta, ¿qué me quieres decir con esto? Jerusalén será restaurada, y no solo restaurada, sino protegida. Fijaros que le responde, yo seré para ella, para Jerusalén, un muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Estas promesas de protección de parte de Dios, a través de Zacarías, que llegan al pueblo, motivan al pueblo, nuevamente. Es la palabra de Dios que llega al pueblo y dice, nos hemos olvidado de esto. Nos hemos olvidado de que Dios siempre nos ha prometido estar con nosotros. Nos hemos olvidado en estos 16 años de lo que Dios nos dice y nos promete. En Zacarías 3, Dios limpia simbólicamente a Josué, el sumo sacerdote. Hace una limpieza. Necesitaban también santidad, necesitaban ser limpios. Dios no reconstruye en medio del pecado. Dios construye en medio de la santidad. Cuando nos arrepentimos, cuando Dios limpia nuestra vida, es entonces cuando Dios también actúa con poder. No con ejército, dice, será hecho esto. Y esta es la frase más emblemática del libro de Zacarías, en Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Les está diciendo claramente el mensaje, ¿verdad? No os esforcéis por vuestros recursos, porque vais a fracasar. ¿Cuál es la clave? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es cuando volvemos realmente al Señor, cuando nos arrodillamos, cuando nos quebrantamos delante de Él, cuando le decimos, Señor, yo sé que solo tú puedes hacer la obra en mí, es cuando Dios obra en nuestras vidas, restaurando y reconstruyendo cada una de nuestras vidas. Y Zacarías, por último, profetiza el renuevo simbolizando la figura magnífica de Jesucristo. Zacarías se anticipa también a Jesús y dice en el capítulo 6, versículo 12, que edificará el templo de Jehová en el postrero día, cuando se renueve. Lo podéis leer luego también en vuestras casas, Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Por lo tanto, estos dos profetas hablan claramente de parte de Dios al pueblo, ¿verdad? Y le están dando un mensaje claro al pueblo. ¿Has escuchado alguna vez un mensaje claro de parte de Dios para ti? ¿Te ha hablado Dios alguna vez claramente a tu vida? Diciendo, esto es para ti, Pablo. No es en general. Esto es para ti. Dios habla personalmente. Y Dios quiere seguir hablándonos personalmente, porque Dios quiere seguir construyendo nuestras vidas. Si nuestra construcción espiritual por algún motivo se ha detenido, hoy es el día de volver al Señor. El pueblo reaccionó y respondió, porque toda palabra de Dios necesita una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, ¿y qué hicieron? Comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Se levantaron. Cuando uno va al estudio a ver los comentaristas que dicen acerca de esto, cuando aquí está hablando de se levantaron, está hablando una palabra que se usa también para resurrección en el Antiguo Testamento. Hay una resurrección en ellos, se levantan, pero no es porque ellos dijeron y capacitaron, sino porque Dios les habló. Y ante la palabra de Dios, ellos reaccionan y responden con obediencia. Y esta es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros también. Una respuesta en obediencia a la palabra. Si la palabra me habla, si Dios me habla directamente a mí, y yo no tengo una actitud de obedecerla, de nada sirve. Santiago dice que es como aquel que se mira al espejo por la mañana, se ve despeinado, se ve con lagañas, se ve sin afeitar y sale así a la calle sin hacer nada. Cuando el espejo te está revelando que debes cambiar. Y lo que hace la palabra de Dios es un espejo que nos muestra en qué debemos cambiar.
pero debemos estar dispuestos a cambiar en aquello que Dios nos habla claramente a nuestras vidas. El mensaje de Dios tenía tres cosas. Tenía una reprensión por la apatía espiritual que ellos vivían, pero no se quedaba en una reprensión, porque Dios no solamente reprende sí, pero va acompañado siempre de las promesas de la presencia suya para restaurar. Y no solo esto, sino que también va acompañado de una visión nueva, donde Dios nos dice, mira, esto es lo que te va a suceder si cambias. Y Dios nos alienta mostrándonos cuál es el camino que tenemos por delante. Dios reprende para el cambio, Dios acompaña para la transformación, pero Dios da visión para seguir adelante. Y esto es lo que Dios hace cuando habla claramente a nuestras vidas. La palabra de Dios es la que actúa en nosotros. Es Dios quien habla, es su palabra. Y cuando Dios habla, Dios construye. Por eso Pablo en Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Es decir, yo no estoy escuchando a Dios. 16 años sin escuchar a Dios. Estaba el pueblo. Pero Dios infunde fe por su palabra. Y esto abre sus oídos espirituales. El oír viene por la palabra de Dios. Cuando Dios habla, mis oídos se abren nuevamente a Dios. Y dice Dios, sígueme hablando, sigue guiando mi vida, sigue construyendo mi vida. Y esto es lo que hace Dios por su palabra. La obediencia inmediata a la palabra de Dios muestra también que había unos de los líderes que buscaban a Dios. Habían tenido un mal tiempo, pero eran honestos delante de Dios. Y Zorobabel y Josué inmediatamente cambian de actitud, y eso hace que el pueblo también y los profetas se contagien en este cambio espiritual. Cuando vamos al Nuevo Testamento vemos que Pablo nos habla que la iglesia es un cuerpo donde Dios reparte diferentes dones a cada uno. Cada uno de sus hijos e hijas tiene un don, al menos, para ejercer dentro del cuerpo de Cristo. No solamente son los líderes, los representantes, los responsables, los que llevan la carga en la administración, sino que es Dios que obra en cada uno de sus hijos para que el templo de Dios pueda ser reconstruido y su iglesia en nuestros días también. Por eso, ante desafíos que se nos presentan en este mundo, debemos levantarnos cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas y construir juntos la obra de Dios. Pero luego viene la oposición. Rápidamente, versículo 3 dice, en aquel tiempo vino ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, de Setar-Bosnai, y sus compañeros, y les dijeron así. Esta pregunta es buenísima. Dice, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? A ver, chicos, mostrarme los papeles. Mostrarme los papeles. A ver, ¿quién nos ha dado orden? ¿Dónde está el mandato? ¿Dónde está la autorización? ¿Verdad? Enseguida que respondemos con obediencia, viene el enemigo a intentar detener y a que no sigamos oyendo la voz de Dios. No les habla de si Dios les ha hablado o no. Les dice, mostrarme los papeles. ¿Quién nos ha dado orden? ¿Dónde está el decreto? Cuando habla de orden aquí, la orden es el decreto. Es lo que el rey había hecho antes con el pueblo, ¿verdad? En dejarle salir. Cuando vemos aquí claramente que nos puede sorprender esta actitud, pero Pedro dice claramente en 1 de Pedro 4:2, nos advierte de esto. Fijaros que dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Seguimos? Una más, el 13, por favor. Ahora, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Gracias, Damián.
Y estamos viendo aquí claramente que Pedro nos dice, no debemos sorprendernos que nos va a venir la prueba, se nos va a probar nuestra fe. Ellos habían vuelto a tener fe, habían decidido, dice, no vamos a confiar en el Señor nuevamente, pero enseguida la oposición, ¿verdad? Pero ¿qué sucede luego? No se detienen ahí. El enemigo, como un inspector, viene a cuestionarles. Y muchas veces nosotros nos enfrentamos a personas que nos cuestionan nuestra fe. En el trabajo, en los estudios, en la familia, ¿verdad? ¿Y tú crees esto? ¿Y tú ves en quién estás creyendo? ¿Ves cómo está el mundo? ¿Ves cómo está esto? ¿Ves aquello? Cuestionan nuestra fe. Debemos estar dispuestos siempre a responder ante nuestra fe. Pero no solo es la oposición, voy rápido, versículo 4, dice, ellos también le preguntaron, no se quedaron conformes con una pregunta, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Cuidado, aquí vamos a tomar nota de quién está haciendo esto. Como un inspector que llega, ¿verdad? Y dice, mostrarme la licencia, pero a ver, darme los nombres, los DNI de todos los que están a cargo de todo esto. El enemigo no se detiene solamente con oponer, sino también con intimidar. Cuando uno da el nombre, está dando su identidad, está dando también lo que simbolizaba antes, su reputación. Los nombres antes, como sabemos, se ponían para significar lo que era la persona. Y a veces se cambiaban, porque había habido un cambio en la vida de esa persona. Por eso, cuando vamos a Apocalipsis 3:5, el Señor dice que tiene anotados los nombres de aquellos que han confiado en Él. Pero ¿qué nos promete? En Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor nos pide que nosotros confesemos su nombre hoy delante de los hombres, porque Él en el futuro lo va a confesar delante del Padre, el nuestro, y de sus ángeles. Por lo tanto, no debemos tener temor, ni sentirnos intimidados ante el enemigo cuando se nos demanda algo así. Pedro sucumbió ante la intimidación, ¿verdad? ¿Nos acordamos de esto? Como el apóstol Pedro, cuando vio a Jesús que estaba encarcelado y vinieron delante de él y le preguntaron, ¿tú estabas con él? ¿Tú eres uno de ellos? Dijo no. Y se equivocó, ¿verdad? Pero luego reconoció su error. ¿Y qué hizo Jesús? Reconstruyó sobre su vida. Construyó una vida totalmente al servicio de Cristo. Sobre las ruinas, sobre el error, sobre el pecado. Dios siempre reconstruye cuando hay arrepentimiento y voluntad de cambio. Y por último, después de la intimidación, viene la protección. Versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Ellos no detuvieron la obra. Vosotros haced lo que queráis, enviarle la carta a quien queráis, pero nuestra orden no ha venido de nadie sino de Dios. Y nosotros seguimos con la obra. Y hasta que no nos digan lo contrario, no pararemos. Y así es como el templo se pudo finalizar. Ageo lo dice y da una fecha exacta en el que el templo se pudo reconstruir. Ageo dice, la tenía por aquí, sí, la tenía por aquí y se me ha ido. Es el... ahora no la encuentro, pero ya la citaremos. Pero en Ageo podemos leer que da la fecha exacta de la reconstrucción del templo, en el año 16 años después. Los ojos de Jehová estaban puestos sobre ellos, por eso el templo no se detiene y llega a su final la reconstrucción. Como dice el salmista en el Salmo 33:18, fijaros qué dice. Gracias, Damián. Salmo 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia.
Dios tiene puesto el ojo sobre tu vida, pero no en el sentido negativo que usamos nosotros poner el ojo, sino que Dios está protegiendo tu vida y mi vida. Como lo hacía con estos hombres, dice que los ojos de Jehová estaban sobre ellos, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos y no les hicieron cesar en este asunto. Dios quiere reconstruir siempre. Por eso Dios busca personas que quieran que Dios siga construyendo sobre sus vidas. Y este es lo que Dios nos da. Y quizás tú no tienes aún una relación personal con Dios. Y dices, ¿cómo Dios puede empezar a construir sobre mi vida? Dios llama a todas las personas hoy a través de Jesucristo. Dice que en los postreros tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo, dice Hebreos 1. En los antiguos tiempos por los profetas, pero en estos postreros tiempos por su Hijo Jesucristo. Y es Jesús el que nos trae el mensaje hoy de salvación. Un mensaje que nos dice que nosotros tenemos que cambiar, pero que solos no podemos cambiar. Que estamos separados de Dios y que por nosotros mismos, por nuestros recursos, no podemos volver a Dios. Dios no puede, Dios puede construir nuestra vida, nosotros no podemos construirlas, porque nuestros recursos son limitados, son finitos, son perecederos. Los recursos de Dios son infinitos y son eternos. Y por eso Dios envió a su Hijo, eterno Dios, para rescatarnos. Murió en la cruz y resucitó, como hemos leído, al tercer día. Yo resucitaré, dijo Jesús. Yo reconstruiré este templo al tercer día. Y esa vida nueva que Jesús ganó al resucitar es la que da a todos aquellos que confían en Él. El pueblo necesitaba confianza. Quizás tú hoy también necesitabas renovación en cuanto a la confianza y a la fe en Jesús. Ven a Jesús. Jesús murió en la cruz por todos nosotros y resucitó al tercer día, ofreciendo una reconciliación, una relación nueva con Dios. Los que ya la tenemos, Dios nos llama a permitir que Dios siga construyendo en cada una de nuestras vidas. Te invito a ponernos de pie y vamos a orar antes de tener una nueva canción. Esdras 5.